Muy bien, entonces empezamos con el primer tipo de riesgo que es inherente. El primer riesgo inherente, bueno, ya sabemos que tiene la probabilidad, sucesos que hacen que no podamos llegar al objetivo, pero existen diferentes tipos de estos sucesos. El primero, inherente, son cuestiones que no podemos evitar. O sea, va a suceder, no se puede evitar. Por ejemplo, tipo de riesgo podrían ser los cambios climáticos, no se puede evitar que llueva, que haya sequía, que haya inundación, cambios políticos, cambios globales e incluso algunos cambios económicos. No se puede evitar ni administrar, no podemos nosotros hacer eso. A ver, vamos anotando entonces ahí ese conceptito de inherente. Luego acá tenemos el otro tipo de riesgo que es de control. Este sí lo podemos evitar. Entonces aquí sí se puede evitar y administrar. Vámonos a la cuestión directamente financiera o empresarial. Eh, so- Podíamos acá conjugar con algunas medidas de control sobre algún proceso dentro de la cuestión operativa empresarial. Por ejemplo, vámonos directamente a la cuestión financiera. Un arqueo de caja. Mediante un arqueo de caja se puede controlar y evitar el riesgo de un robo, por ejemplo, o alguna irregularidad. Estamos hablando de conciliaciones bancarias también. Conciliaciones con proveedores. Podemos hablar aquí de auditorías. Todo tipo de proceso que lleve un control, eso es para evitar los riesgos de control. Bien, pero esto se puede salir de las manos, claro que sí. Claro que sí. Y eso vamos a verlo en el siguiente. Vamos anotando hasta aquí eso. Profesor, no sé si mi internet, pero no lo escucho. Sí, buenas noches. No, no, estaba yo en pausa esperándolos ahí que vayan copiando lo que tenemos de apuntes. Ah, ok, ok, gracias. Dice, no se preocupe. Muy bien, vamos al otro tipo de riesgo que dice ahí abajo de detección. ¿Esto cuándo ocurre? Cuando el volumen de la información es demasiada. Por ejemplo, ha habido casos en que las auditorías tienen que revisar al día 10.000 facturas, pero no se puede revisar todas, entonces no se puede detectar algún error y se ponen parámetros de control. Por decir, las facturas de 100 bolivianos para arriba son las que vamos a controlar y las de 100 bolivianos para abajo no. Claro que el que está siendo controlado y evaluado no lo sabe, pero poner esos parámetros porque hay demasiado volumen de información hace que tengamos un riesgo de detección. Profe, se escucha bastante cortado lo que usted habla. No sé si soy el único que tiene ese problema.
mismo le iba a decir yo. Lo mismo, Sí, yo ya, igual, ya. listen. Ahorita vamos a cambiar Se entonces, entrecortado. vamos a cambiar la Entrecortado se explicación, ya. escucha. Pensé que era mi internet. Ya, ahora sí me escuchan mejor. Sí. Ya. Aparentemente sí. Aparentemente sí, ya. Más claro. Entonces, muy bien. Entonces aquí, mire, les vuelvo a repetir lo que dijimos en este riesgo de detección. Es debido al volumen de información que no se puede detectar algunos errores. ¿Ya? Entonces, debido al volumen de información es que se aplican parámetros de control. Por ejemplo, en estadística a esto le llamamos una muestra o una población delimitada. Muy bien, entonces acá abajito vamos a poner de subtítulo escenarios, escenarios. Y si alguien tiene alguna consulta sobre estos riesgos, puede preguntar, ¿ya? Puede comentar mientras vamos colocando aquí estos escenarios. Bien, entonces los estudiosos económicos, por ejemplo, dicen que, bueno, si bien existe una variabilidad de caracteres en la persona frente al riesgo o frente a la decisión, pero los estudiosos economistas clasifican a estas personas en tres. Entonces aquí es donde cada uno tiene que posicionarse en cuál uno más o menos es frente a una inversión. Entonces dice que acá existe la persona optimista, la persona más probable y la persona pesimista. En el caso del optimista es una persona que asume riesgos sin problema. Asume los riesgos, por lo tanto es muy probable que tenga mayor rentabilidad en sus decisiones. La persona más probable es la que no tanto asume riesgos, pero mide los pasos y las consecuencias de sus decisiones. Es una persona tal vez un poco más calculadora, pero que se anima igual. Entonces, asume riesgos controlados. Podríamos aquí poner dos tipos de personas. El optimista, el emprendedor. El más probable podría ser un funcionario que no emprende tanto. Y también tenemos la persona pesimista, que no quiere decir que el optimista sea mejor que el pesimista, sino que así es la naturaleza del ser humano. Existen personas así y no es que sea malo. Entonces, en el pesimista son personas que directamente no asumen ningún riesgo, no les gusta el riesgo. Por lo general, estas personas les gusta percibir rentas o sueldos fijos o bonos. Entonces aquí entre paréntesis vamos a poner, les parece mejor invertir en bonos o en rentas. Entonces aquí cada uno, por favor, podemos ir pensando dónde nos posicionamos. Por ejemplo, en una opinión muy personal, yo estoy entre el más probable y pesimista, porque de mi parte, cero al comercio. Cero, no vendo
ni un Kleenex. Ya, más bien salgo en contra, lo compro todo. Entonces, pero hay personas que sí asumen estos riesgos y emprenden, se animan a perder, no hay problema, pero podemos haber de todo. Bien, entonces vamos pensando en cuál escenario es cada uno. ¿Alguien tiene alguna consulta o pregunta? Muy bien, vamos con el siguiente dato. Podemos anotar acá el principio básico de riesgo. Cuando hablamos del principio básico de riesgo es que esto se maneja de la siguiente manera. Cuando uno invierte y se arriesga más, es muy probable que obtenga mayor rentabilidad o también la rentabilidad más baja, incluso hasta pérdida, ¿no? Entonces, pero a mayor riesgo siempre va a haber una mayor rentabilidad. Por ejemplo, dejar el dinero mucho tiempo en el banco le va a dar también mayor rentabilidad. Los DPF, los bonos son más altos en sus tasas. Entonces, si usted lo deja solo un mes, pues su rentabilidad va a ser lo más bajo que existe, ¿no? Entonces, si usted agarra un DPF donde es cerrado, donde no puede retirar el dinero por 5 años plazo, es la mayor rentabilidad. Entonces, se conjuga de la siguiente manera. Entonces, es un principio de riesgo. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Pero, acá vemos a la derecha el principio de decisión, porque no todos nos arriesgamos y no todos buscamos tampoco la mayor rentabilidad. Muchos buscan estabilidad. Por ejemplo, ¿qué es lo que uno busca al decidir? Y esto es inalienable. Uno siempre busca en cualquier decisión de la vida, incluso de forma diaria, donde haya el menor riesgo y donde haya mayor rentabilidad. Sería una locura pensar lo contrario. Mayor riesgo y menor rentabilidad hasta sería, no sé, algún problema ya psicológico tal vez. Pero el ser humano siempre busca donde se arriesgue menos, mayor rentabilidad. Bien, anótenlo por favor, este principio de riesgo y este principio de decisión. Muy bien, mientras copian eso también, por favor, vamos copiando este ejemplo 1, esta tablita que está aquí, lo voy a poner con esas preguntas. Copiémoslo y volvemos en 5 minutos. Ya son las y 48, volvemos a las y 53.
¿Cómo anda? ¿Listo? ¿Ya está copiado? A ver qué dice Aleida Orellana. ¿Ya lo copió? Falta 2 incisos. Ya, listo, la esperamos. Ya, listo. Entonces, Licenciado, abajo del E hay otro, hay F. sí, hay más, pero hasta ahí nomás cópielo. Ya, hasta ahí vamos a ir Ah, ya, completando. ya. Está bien, ¿no? Ahorita le voy a dar tiempo para el otro. ¿Ya? A ver, vamos a ver de qué se trata. El ahí lo corté. Ya, aquí. Mire, aquí, ejemplo 1. ¿Qué es esto? Dice acá una columna, escenario, en otra columna dice activo A y activo B. Estos activos son dos, pongámoslo así, empresas para invertir o dos cosas para comprar, ¿ya? Estos valores que vemos acá de forma porcentual son posibles rentabilidades esperadas. Aquí abajito he puesto rentabilidad esperada. Estos porcentajes 18, 17, 12, 13, 10 y 10 son rentabilidades esperadas. ¿Qué es eso? Si yo invierto en el activo A, en el mejor de los casos, en el optimista, voy a ganar un 18%. Lo más probable es que gane un 12% y en el peor de los casos yo voy a ganar un 10%. Si yo invierto en el activo B, en el mejor de los casos, yo voy a ganar un 17%. Lo más probable es que yo gane un 13% y en el peor de los casos gane un 10%. No quiere decir que pierdo, sino gano, pero ¿cuánto es lo máximo y lo mínimo que puedo ganar? Entonces, en base a estos datos proyectados o esperados, es que se puede determinar un riesgo. Cuando hablo de riesgo, también estoy hablando del nivel de volatilidad de la información. Mientras la información cambia más, es más volátil, es más riesgoso, es como una persona cambiante que cambia más, entonces es más riesgoso coordinar con esa persona o hacer planes. Si una persona es estable, siempre hace lo mismo, es menos riesgoso que te falle haciendo planes. Lo mismo son con los valores. Mientras los valores son más unificados, es menos riesgoso. Si los valores que yo estoy analizando tienen bastante diferencia, es más riesgoso. Y lo vamos a ver en el inciso A. Por ejemplo, acá en el inciso A dice determinar el intervalo de riesgo o el intervalo. Entonces, para determinar el intervalo de riesgo estamos hablando del valor máximo menos el valor mínimo. A ver, anótelo ahí esa pequeña ecuación y ahorita vemos el inciso A.
Muy bien, entonces aquí, por ejemplo, vamos a ir al activo A. En el activo A, el valor máximo es 18 y el valor mínimo es 10. Entonces yo lo resto, 18 menos 10, y me va a salir su intervalo de riesgo. Por el momento, a esto le vamos a llamar riesgo. ¿Ya? Entonces, 18 y menos 10. Anótelo y aquí vamos a hacer una preguntita en el chat. Y ahí vamos escribiendo, por favor, el intervalo de riesgo del activo B. Muy bien, entonces ahí han ido calculando. ¿Cómo César? A ver, revise ahí César, ¿cómo 8? 17 menos 3. Entonces aquí el intervalo de riesgo del activo B es 17 menos 10, 7%. Ahí apretó otro valor. Entonces, miren acá. El que tiene mayor distancia, que es el activo A, es el mayor. Entonces el mayor será el más riesgoso. Si quieren, anótense acá al ladito. El que tenga mayor intervalo de riesgo, por el momento, será el más riesgoso. Porque hay mayor distancia entre el valor máximo y el valor mínimo. Es decir, hay más probabilidades de sucesos que no podamos nosotros controlar. Supongamos que los tres tengan el mismo valor. Cambiémosle aquí. 10, 10 y 10. El activo B. Por lo tanto, el riesgo será para el B 0. ¿Por qué? Porque no hay diferencia, hay uniformidad entre los valores. Lo que nosotros medimos es cuán desuniforme, digámoslo así, son los valores. En otras palabras, cuán riesgoso es. Anótense, por favor, aquí un ladito, por qué el 8% es más riesgoso. No es simplemente porque es mayor, sino porque las distancias entre el máximo y el mínimo son mayores. Y ya ahora con eso podemos responder el inciso B. Como les dije desde un comienzo, esta materia es interpretativa, no es solamente el cálculo es la base, pero luego se necesita su interpretación. Así que anoten por favor el inciso B. Dicen una pregunta ahí en la glosa, sería el Adelante. activo A es el más riesgoso porque las distancias entre el valor máximo y el valor mínimo son mayores que el activo B, ¿cierto? Pero sí, gracias por la observación, correcto. Gracias.
Muy bien. Vamos entonces al inciso C. Alfonso Velázquez nos colabora con el inciso C. A ver, ¿puede leer la orden? ¿En cuál activo invertirá de acuerdo al riesgo? ¿Por qué? Muy bien, gracias. Entonces, muy bien, gracias. Entonces, cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de buscar el valor menos riesgoso. Siempre en el en el riesgo es el menos riesgoso. Jamás no vamos a ir al más riesgoso solamente de riesgo. Entonces, en este caso, el menos riesgoso es el activo B. Entonces, C. De acuerdo al riesgo, invertiría en el activo B. Bien. A ver, vamos anotando ahí. Muy bien, entonces a ver, vamos con el siguiente. André Párraga. André Párraga nos colabora con el inciso de la lectura. A ver. Claro que sí. ¿En cuál activo invertiría de acuerdo a la rentabilidad y por qué? Muy bien, gracias. A ver, usted, André Párraga, ya que estamos con usted. ¿En cuál activo invertiría de acuerdo a la rentabilidad aquí? En el activo A porque hay más porcentaje, ¿no? Mayor porcentaje de rentabilidad. Eso siempre y cuando usted esté en el escenario optimista, Sí. ¿no? Muy bien. Yo le pregunto a los demás, ¿y si estamos en el escenario más probable, a qué activo nos vamos por rentabilidad? El activo B. Al activo B. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Y si yo fuera pesimista, en qué activo invertiría? Cualquiera. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos, correcto. Entonces, existen tres respuestas posibles. Tres respuestas posibles. No existe una actitud frente al riesgo que sea equivocada, ¿no? Simplemente que hay personas distintas. Entonces, hay tres posibles. Entonces, usted va a responder acá en el chat de acuerdo a qué personalidad tiene usted, y va a escoger el activo a invertir, ¿ya? Entonces aquí vamos a escribir. Ahí vamos respondiendo cada uno para cuestión de asistencia, ¿ya? Los espero ahí un ratito.
Bien, para todos acá que han respondido, algunos dicen solamente en el activo A o B, pero tienen que poner también el escenario. Activo A, escenario optimista. Activo B, escenario pesimista. Tienen que conjugar los dos factores, ¿ya? Ahí César Herrera, si usted no es ni optimista ni pesimista. Ah, ya está correcto, ya la entendí. Rafael Cuevas, correcto. Ahí falta el activo, Rafael. Ya, muy bien, entonces ya lo hemos entendido ahí. ¿Alguien que no la haya entendido? A ver, algunos tal vez en este inciso D. Muy bien, vamos con el inciso E. Vamos con Valderrama. Valderrama nos colabora con el inciso E, la lectura. Sí. ¿En cuál activo invertirías tomando en cuenta ambos factores? ¿Por qué? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de estos ambos factores, estamos hablando de la rentabilidad esperada y el riesgo. Entonces, yo tengo que buscar, como decía aquí, la decisión, principio de decisión, menor riesgo y mayor rentabilidad. Entonces, a ver, buscamos un activo donde tenga el menor riesgo y la mayor rentabilidad y el escenario. A ver, vamos mirando un poquito y vamos escribiendo en nuestros apuntes. Y ahorita participamos. Muy bien, a ver, ¿alguien quiere exponer su respuesta? A ver, y de ahí corregimos si es que hubiera algo. Lo escuchamos. Profesor, bueno, yo invertiría, estamos hablando de menor riesgo, Ya, ¿cierto? Estamos hablando del activo B, pero yo estaría en el factor optimista, porque si llego a agarrar y perder, si es que llego a perder, bajaría al más probable con 13%, pero perdería un 4%, ¿cierto? Pero si me voy al otro,
me iría de 18 y perdería el 12% y se perdería más porcentaje. Ya, O sea, este es mi punto de vista. muy No bien, sé si muy me bien. entendió. Entiendo perfectamente, pero vamos a aclarar una cosita. El, A ver, el ser humano no puede escoger el escenario, porque el escenario ya está en uno. Uno ya es optimista o más probable o pesimista. Uno no escoge ese escenario. Por eso a un comienzo la sugerencia fue que cada uno se enmarque en el escenario más adecuado para uno. Les di mi caso personal, ¿no? Pero si alguien es, por ejemplo, tiene negocios, podría ser en el escenario optimista. Pero no podemos nosotros escoger el escenario, porque si yo escojo el escenario, bueno, pues me voy aquí el optimista, paga más. No. Bien, pero al principio lo que usted estaba diciendo, escoge el activo B más probable, es correcto. ¿Por qué? Mire, porque el activo B es el menos riesgoso y en el más probable es que tiene mayor rentabilidad. Por lo tanto, podría ser el activo a elegir. No sé si me dejo entender para todos. Sí, Licen, se Sí, entiende. correcto. Es como ¿Correcto? dice, o sea, podríamos ganar el 18%, pero si en caso nos va mal, perdemos un 8% porque sería solamente el 10%. Bueno, como les voy a volver a repetir, no puedo yo escoger el escenario. No puedo escoger el escenario. Lo que yo elijo ya son los valores que tengo aquí de acuerdo al escenario que uno ya se enmarcó. Lo que decía el compañero, por ejemplo, acá el más probable, activo B, el 13. ¿Por qué? Es el que gana más y el que tiene menos riesgo. Ahora, esa es una respuesta. Podría haber otra respuesta todavía en el pesimista. A ver, ¿alguien más o menos tiene una idea en el pesimista cuál podría ser elegir? que igual no importa en cuál invierta, igual voy a tener el mismo porcentaje de ganancia. No hay más. No, pero hay dos factores. Hay ganancia y hay riesgo. Si yo tomo en cuenta esos dos factores en el pesimista, ¿a cuál activo me voy? Al B. Yo creo que a la. A ver, vamos a responder. ¿Por qué el A primero? Vamos por el A. ¿Por qué el A? Porque tiene un Porque 8%. 8% el A. ¿Y qué Ahí es, dice, qué es ese 8%? Se refiere a que tiene más, o sea, tiene 8% más a ganar, aparte del 10 que ya va a ganar. Si No. fuera, Ese es el intervalo de riesgo, Es no es el riesgo. porcentaje de ganancia. Esto que vemos aquí, correcto, 8 y 7 son riesgos. Si usted se va al 8, usted se está arriesgando más. Es como decidir bajo del tercer piso de la universidad, ¿será que me voy por la grada o me lanzo por la baranda? Más rápido, pero con la pierna quebrada, ¿no? Ascensor. O por el ascensor, ya ni hablar, ¿no? Entonces, mire, este 8 y 7 es riesgo. Entonces, lo que decía el compañero, el B, ¿por qué? A ver, explíquenos. ¿Yo? Adelante, sí, usted. Ok. Bueno, siendo pesimista, escogería el activo B, ya que conlleva un intervalo de riesgo menor, que es el 7, en este caso 7%. Correcto. En este caso, el riesgo ha pesado más que la rentabilidad, porque la rentabilidad da igual, ¿no? El riesgo Exacto. ya nos hizo decidir, correcto. Entonces, para Exacto. Una consulta, sí. Claro, adelante. Se lo comento como experiencia. Claro. Es cierto lo que usted dice de que uno no puede escoger el escenario, porque uno ya de por sí está metido sin darse cuenta en uno de los escenarios. Pero eso no aplica para todos los negocios que uno vaya a entrar, por ejemplo. ¿Me entiendes? O sea, yo ahorita puedo hacer un negocio de manera optimista y mañana puedo ser un poco más recatado y meterme a un escenario más probable en otro negocio. Y así sucesivamente, pasado mañana me meto en un escenario pesimista para un tercer negocio. Entonces yo creo que todo depende, punto uno, de los cálculos que uno haga, de la información que uno maneje, de los contactos que uno tenga para estar en el escenario más probable. Y el optimista, obviamente, sería un poco más de afinidad, de cariño a la inversión o al producto que va a comprar, ¿no? O algo así, digamos, ¿no? Claro que sí, es correcto eso, ¿no? Pero por lo general las personas de negocio, así sea un pequeño negocio,
ya tiene cierto grado de optimismo, porque se incluye en un negocio y se arriesga. Cualquier inversión que uno haga, por más pequeño, para ganar inmediatamente efectivo, tiene cierto grado de optimismo. Y yo le comento que hay personas que no se arriesgan nada, nada, cero, su riesgo es cero. Ellos no salen de su sueldo y lo que esperan Correcto. al año es el incremento salarial. ¿Para qué? Para gastar más, ¿no? Y lo más chistoso es que el ser asalariado es lo más riesgoso todavía. Es lo más riesgoso todavía, ¿no? Porque no depende de uno. Claro, no depende de uno, no depende de uno, depende de la empresa, lo saca otra pandemia y no demás, ¿no? Entonces, Exacto. sí, es bueno complementar eso, pero uno ya tiene como innato más o menos ese impulso emprendedor o no, es así prácticamente. Sí. Entonces, a ver, gracias, ¿no? ¿Alguien más tiene para comentar, ¿no? ¿Alguna pregunta? Dicen, es como usted dice, pues, ¿no? Todas las personas son diferentes y algunos son más optimistas, otros más probables y yo creo que poco porcentaje es pesimista, ¿no? No, le cuento que no es, aquí estamos hablando obviamente de personas que están en estos tres escenarios, pero le cuento, cuando traen un paquete accionario para invertir, por ejemplo, una persona dice, ¿sabe qué? Tengo $20,000 o $50,000, no sé qué hacer con mi plata. Y usted va y le dice, ¿sabe qué? Invertirlo en tal lugar. Ya, invertímelo porque yo no sé nada. Ya, yo te lo invierto. Pero ¿sabe qué? Yo estudio aquí el mercado y le digo a te voy a pagar el 10%. Y por encima del 10% es lo que yo voy a ganar por manejar de tu platita. Entonces, ese nivel pesimista me sirve para asegurar una ganancia y sobre eso yo tener otra ganancia extra para el que está manejando ese portafolio, digamos. Entonces, eso como extra, ¿no? No solamente nos sirve para enmarcarnos a la actitud del inversionista, sino tomar diferentes actitudes. Por ejemplo, hay otros inversionistas que son optimistas, entonces ese jamás se va a ir al 10%, entonces hay que jugarle con el 18 y el 17. Entonces, dependiendo, hay que conocernos uno mismo y conocer al otro hasta dónde puede llegar, ¿no? A ver, ¿alguien más quiere preguntar otra cosa? A ver. Buenas noches. Yo quisiera aportar algo. Y adelante. Bueno, yo creo que lo que usted dice de que una persona de ya viene siendo optimista, pesimista o el más probable dependiendo de su personalidad, ¿no? Porque cuando una persona es optimista, yo creo que así tengas $50,000 para hacer una inversión o así dispongas solamente de 2,000 y querrás hacer algo sencillo como algo de comida rápida, ya estás con la visión de que más adelante vas a querer 2 personas más que trabajen para vos y le vas poniendo esa chispa de optimismo. Así que yo concuerdo con el licenciado que depende mucho de la personalidad y qué mentalidad tiene uno, ¿no? Correcto, gracias. Sí, la verdad que, bueno, ¿no? Y hemos visto, ¿no? Bastantes historias de negocios y demás, y también conocemos miles de historias de no negocios, ¿no? De mucha gente que no hace ni un negocio. Entonces, sí, eso se enmarca ahí. Gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo? No sé si es, bueno, mi punto de vista no lo dicen. Hay Sí. mucha gente que al principio de año empezó demasiado optimista en una inversión o quizás se ha animado a hacer una inversión, pero ahora ya han recaído al escenario pesimista, es decir, rescatar por lo menos el capital con el menor riesgo posterior a la cuarentena, ¿no? Sí, eso es cierto, pero le cuento que estos emprendedores no se dejan con una crisis. Si bien obviamente su negocio ha caído, ellos han sido empezado a ser pesimistas, pero aún así han cambiado de rubro. Los que vendían ropa o los que vendían productos farmacéuticos empiezan a vender productos farmacéuticos. O sea, antes salían a la calle vendiendo comida, ¿no? Ahora vendemos barbijos. Entonces, cambian de rubro. El que es optimista cambia de rubro totalmente. Listen, en esa parte o en ese punto, yo, por ejemplo, una experiencia que tuve, soy una persona que puede ser, invertí en un radiomóvil. Yo y una pareja de amigos a los que animé a que se acoplen al negocio que yo estaba viendo, que era un radiomóvil. La inversión fue de $20,000, 10,000 por pareja, junto con mi esposo. Y la verdad que
como que estos amigos me pidieron, digamos, que les explique cómo era el negocio. Yo les expliqué parte por parte, pero también fue como que un estudio que yo hice para ver que realmente no quería arriesgarme a una pérdida, ¿no? Más aún teniendo capital ajeno, si se puede decir así, digamos, ¿no? ¿Me están escuchando? Sí, sí, claro que sí, la Sí. escuchamos, la estamos escuchando. Ah, ya, ya, no, y imagínense en esta época de la pandemia, nosotros hace un año atrás que decidimos venderlo, nosotros lo compramos en 20, yo lo negocié en 25 y gracias a Dios no hubo pérdida ni de la amistad, porque usted sabe que dentro de un negocio siempre va a haber baches entre los socios, pero supimos salir a flote, no hubo una pérdida, pero sí ahorita nosotros que nos juntamos todavía, nos ponemos a pensar qué hubiese sido del negocio del radiomóvil en esta época de pandemia. Entonces, porque ha afectado bastante al sector transporte. Mi hermana tiene su empresa de radiomóvil donde le ha afectado de sobremanera, digamos, ¿no? Porque inclusive ni los alquileres les han bajado, solamente fueron 2 o 3 meses de medio alquiler, o sea que está remando con el tema de alquileres, con el tema de personal fijo que tiene porque ella aporta las AFP y demás cosas a sus centralistas, que son obligaciones que pueden ser que estén atrasadas, pero que a lo largo las va a tener que cumplir, digamos, ¿no? Entonces, ahorita es como que ella está en un escenario un poco más pesimista, tratando de salir a flote, no puede como que cambiar ahorita. Es como usted dijo, digamos, los que venden ropa pueden ahorita dárselas de vender trajes de bioseguridad, barbijos, todo, pero en este tipo de empresa medio que no puede cambiar a otro rubro fácilmente, digamos. Sí, correcto, correcto. Hay muchas personas que se han bajado al pesimismo. Entonces, bien, también incide, ¿no? En la época, también habría que ver eso. Pero en condiciones normales esto es así. La verdad que es una eventualidad, pues, ¿no? Al fin y al cabo, ¿quién creo yo iba a pensar en semejante situación que se está atravesando en este momento, ¿no? Así es. Muy bien, gracias por el aporte, que es muy significativo, y hacer un análisis de entorno, ¿no? Pero en estos casos que estamos viendo riesgo y hay bastante por ver, nos vamos a centrar en estos 3 escenarios, hablando de un ambiente económico en condiciones normales, no pandémicos, ¿ya? Por el momento, hablemoslo en condiciones normales. Ya podemos comparar con pandemia, pero aquí vemos como si fuera una economía que está más o menos acorde a un mercado normal. ¿Puedo Acá, aportar algo más? ya, adelante, adelante. Mientras, perdón un ratito, mientras lo Claro. escuchamos al compañero, podemos ir escribiendo este ejemplo 1.1 y realizando de la misma manera las preguntas. Ya, adelante, compañero. Claro, más allá de la pandemia, yo creo que la crisis económica en la que estamos pasando en este momento como país ya se veía venir. Entonces pienso que muchas personas que vieron, que tuvieron esta visión desde el año pasado, ya estaban tomando medidas para poder subsistir con sus negocios, y otros negocios que no tuvieron esa visión están pagando los platos rotos, creo. Claro que sí. Y los que tuvieron visión, les comentaré que son los optimistas, ¿no? Los optimistas son los que tuvieron más visión de ir a ver dónde movemos el dinero, dónde movemos el capital, dónde cubrimos, de dónde vamos a sacar, que la gente qué es lo que va a querer. Y eso es increíble, innato. Usted ve los comerciantes minoristas, esos lo huelen al ratito cuál es el cambio que se está viniendo de día a día, de acuerdo a temporadas. Es correcto su visión. Bien. Ahora, muy importante, profe, me gustaría aportar algo pequeñito Claro, también. adelante. No sirve ser simplemente optimista, porque hay un factor muy importante que hace diferencia entre un buen y un mal resultado, ¿no? ¿Sabe cuál es el factor, no? Adelante, a ver. Factor tiempo. ¿Qué pasa si yo, siendo optimista, ahorita invierto $20,000 en pruebas o en barbijo? Ahorita tengo la competencia más alta. Uno compra barbijos hasta en 3 bolivianos, los KN95. Entonces ya está saturado el mercado. De nada me sirve haber sido optimista.
pero arriesgarme recién ahorita, ¿me entiendes? Claro que sí, es correcto. Por eso los extremos dicen que no es bueno, ¿no? No es bueno. Pero le di un caso muy personal. Por ejemplo, en mi caso, yo más estoy entre pesimista y más probable. Porque si hubiera un negocio, vamos, pero que no sea tan arriesgado y que no sea tan desconocido, ¿no? Yo creo que muchos podrían Claro, estar en ese rubro. Pero hay otros que van del optimista al más probable también, ¿no? O sea, están todo el tiempo con negocios y si hubiera una renta fija para ellos, que les rente y que sea una base, también bienvenido. Entonces, habemos y habemos, ¿no? De todo acá. exacto. Y algo importante, también uno tiene que conocer el negocio. No puede ser optimista simplemente a la adivinanza. Lo ideal es conocer, obviamente, el negocio para ahí recién tomar la decisión si uno va a ser optimista o no. Claro, sí, sí. Ese es un principio básico, por ejemplo, no sé si lo conocen a Warren Buffett, el hombre más rico del mundo en cuestión de finanzas. Él opina que nadie debería invertir en un negocio que no conoce. Nada, Y cero. peor con, y peor con plata ajena. Peor con plata ajena. Aunque la plata ajena es buena, ¿no? Eso se ve en análisis, ¿no? Análisis financiero. Pero ajena siempre y cuando sea un préstamo de un banco. Pero si es un préstamo personal Claro, o con claro, plata de tus padres, ahí sí es diferente. claro, el dinero bancario es el más barato, ¿no? Correcto. Hablando de bancos, con estos decretos del gobierno, por lo menos unos 5 meses no van a haber préstamos. Ah, mire, ojalá nos llegue algo acá. Bueno, vamos, gracias a todos los que han intervenido. Vamos entonces respondiendo estos incisos y vamos enviando las respuestas al chat del Zoom, ¿ya? Por lo menos el inciso A y B. Vamos empezando con eso y volvemos en unos 5 minutitos.
Dejo de compartir pantalla, profe.